Pues seguimos en Ocho Más y León y es el momento de viajar en el tiempo. Ya lo hicimos, ojo, hace unos meses, allá por el 2018, ¿no? Si no nos falla la memoria, Carlos, buenas tardes. Hola, buenas tardes, mucho gusto. Bueno, hoy repasamos una etapa de esplendor total y absoluto dentro de nuestra historia, en el arte, en la arquitectura, en la cultura. Esto fue una maravilla. Bueno, sí, el barroco, claro, como es un movimiento artístico, se manifiesta lo mismo en las bellas artes, arquitectura, escultura, que en la música, en la literatura. Tenemos el siglo de oro. Fue una época extraordinaria. En la ciencia también comenzaron los estudios anatómicos, y aquí tenemos algún cuadro, luego lo veremos. La primera vez que se empezaron a diseccionar cadáveres, que hasta entonces estaba prohibido porque el cuerpo era templo del Espíritu Santo, y en los países católicos pues no se permitía. En los protestantes se comenzó, y poco a poco pues ya fue avanzando también en ese campo. La óptica, una práctica generalizada. Hombre, claro, es que si nos queremos curar, pues no nos queda otro remedio. Investigar, está clarísimo. Bueno, habrá gente, nuestros espectadores fieles, que digan, a mí como que este título me quiere sonar, forma parte de la colección Breve Historia del Arte, pero es que esto ya es una reedición. Sí, es una segunda edición, nueva edición a color, forma parte de los 3 o 4 que se vienen reeditando. Ahora está en proyecto reeditar el del Renacimiento. Lo ha parado todo un poco la pandemia, porque el año pasado pues casi fue un año perdido, pero sí, los libros van saliendo, se distribuye mucho también por Hispanoamérica, digamos que desde arriba, desde Texas hasta el Cono Sur, y de allí nos llegan comunicaciones, también en las universidades los utilizan para estudio. Es una historia del arte de bolsillo, en plan modesto, pero bueno, compensa la falta de láminas a color con la cantidad de texto, que aunque se ve aquí condensado, la cantidad de texto y de información que ponemos, no solo de arte, sino también pues del contexto histórico, lo que estábamos hablando de otras materias del campo de la cultura. Es al final, yo lo decía antes, es como una enciclopedia por fascículos que, oye, que quieres consultar del barroco, pues te lanzas a por este título. Y la única que hay en el mercado de colección de arte, libros de bolsillo, pues es la única que existe. Los otros son ya grandes enciclopedias, tomos, etc. Estaba viendo ya por detrás de mí que si queréis, compañeros, podemos empezar a meternos en faena. Vamos a recordar algunas, bueno, pues de las obras, desde lo que decíamos, desde arquitectura hasta obras pictóricas más representativas. A esta pantalla. Bueno, ahí vemos la fachada central, la portada, mejor dicho, del convento de San Marcos. Ese convento es del siglo XVI, renacentista, pero la obra... tienes por aquí detrás también, sí, la obra se paró cuando la orden de los Caballeros de Santiago la trasladaron a Mérida. Y entonces, después de un siglo, regresaron a España y continuaron la obra, que estaba hecha únicamente desde la iglesia hasta aquí, hasta la fachada. Y la continuaron de la fachada, de la portada hasta el río. Y entonces la gran portada que vemos ahí es barroca. Abajo tiene encima de la puerta de entrada un relieve de Santiago Matamoros a caballo, pero es muy bonito arriba, que mucha gente a lo mejor no se ha fijado, esa peineta barroca que tiene una estatua arriba coronándola, es una mujer tocando la trompeta, que simboliza la fama. En tanto se tenían los habitantes de aquella orden, se tenían por tan famosos que se representaron en ella. ¡Qué cachondos! Bueno, pues era una forma de darse prestigio. Mira, dicen que alabarse a sí mismo, dicen el que no tiene abuela se alaba a sí mismo. Esta es la fachada, la peineta barroca, arriba calada, y esta es la Catedral de Astorga. Es también una obra que se comenzó, bueno, la primera catedral, la primera sede en Astorga es del siglo VI, de la época de los suevos, pero luego se fue ampliando, una catedral románica, y esto es la parte barroca. Se parece un poco a la de León, porque estamos viendo en el centro, la parte central entre las torres se llama hastial, y se ven los dos arbotantes a la derecha, los dos arcos que la sujetan, que la sostienen. Decimos que parece que muestra sus entrañas. El rosetón del centro, que es un recuerdo gótico, ese óculo, aunque no sea un rosetón de colores, pero bueno, es un óculo abierto. Y encima tenía también una peineta. Y antes estábamos viendo entrada y salida, como si dijéramos la primera gran obra de la arquitectura barroca, que es la fachada de San Pedro del Vaticano, en Roma. Ahí la tenemos, del siglo XVII, y detrás de la gran cúpula de Miguel Ángel, esa ya renacentista del siglo anterior. Bueno, pues esta estaba diseñada para elevar 2 torres a ambos lados, pero no se terminaron haciendo, y está todo centrado en el balcón de la logia, de la galería, que es donde asoma el Papa a bendecir. Recuerdos, es espectacular, sí, es que el barroco es un arte teatral. Este es teatral por la magnificencia, las columnas son de orden gigante porque ocupan 2 pisos, y esta es la famosa Plaza Mayor de Salamanca de Churriguera. Ahí estaba yo. Hombre, pues seguro que sí, y Alba, la que estuvo aquí también, también está ahí, sube fotos de allí, que hice con ella también alguna entrevista. Lo comenzaron los Churriguera y lo terminó García de Quiñones.
Los Churriguera es el apellido de la familia de artistas. Algunos oyen churri y se caracterizaban por mucha decoración, no tiene nada que ver churrigueresco con la decoración del churro. Y antes vimos entrar y salir la de Mirador del Pueblo, que está aquí en la Plaza Mayor de León. Te iba a decir que tampoco tenemos nada que envidiar, ¿eh? Nada, esta es de un siglo antes y se levantó, se llama Mirador del Pueblo porque aquí se subía la corporación municipal, los del ayuntamiento, los regidores, los concejales de hoy día, a contemplar todos los espectáculos que antes en León se celebraban en la Plaza Mayor. Lo mismo corridas de toros, lo que en aquel tiempo se entendía, carnavales, que ejecuciones de condenados, ¿no? Si hay restos, a veces aparecen restos de los cadáveres que no les reclamaba nadie y les enterraban ahí debajo. Mira, este es el Ahora vamos al interior, ¿no? Al interior. Esto es la iglesia de San Francisco y tiene, no sé qué cámara me enfoca a mí. Si eso. Esta de frente. Entonces tengo que hablar a esa. Bueno, yo me voy para allá, vale. Si no, siempre me veo de perfil. Luego, cuando lo subo al canal mío en YouTube, los que queráis ver episodios anteriores, pues me buscáis allí. Este retablo lo hizo uno de la familia Tomé para la catedral. Y la catedral gótica, este retablo dentro, digamos que rechinaba, ¿no? Y entonces, cuando se reformó la catedral, a finales del siglo XIX, el retablo se trasladó a la iglesia de San Francisco y aquí lo tenemos en el centro, dedicado a la Asunción, porque la Asunción es la antigua patrona de León y la catedral de León, su patrona es también la Virgen de la Asunción. Y entonces se trasladó aquí, lo vemos en el centro del retablo y luego en los dos laterales de la iglesia de San Francisco están las otras dos partes de la gran máquina, ¿no? Un retablo grandioso con esa explosión que tiene de la Asunción de la Virgen al cielo. Mira, esta está en la iglesia de San Martín, la Piedad de Luis Salvador Carmona, aquella del siglo XVIII. Aquí hay que fijarse en el desplome del cuerpo de Cristo muerto sobre el regazo de su madre y qué detalle anatómico tiene, aunque no tiene esa tragedia y esa sanguinaria que tienen, por ejemplo, las de Gregorio Fernández del barroco castellano del siglo XVII. El XVIII es algo más suave, menos dramático en ese sentido. Bueno, vamos a recuperar ahora las obras que estábamos repasando. Te pido, Carlos, que tengamos, quizá no entrar en tanto detalle, porque nos vamos a quedar sin tiempo y nos van a faltar obras por mencionar. El barroco es para leerlo despacio. Sí, no, desde luego. ¿Qué cosas tienen en común? Por ejemplo, las obras pictóricas, fuera quizá de la arquitectura. Las obras pictóricas, lo que más se observa en ellas es el movimiento y la teatralidad de los personajes. Es que el barroco es un arte teatral, busca captar al espectador. Este cuadro que estamos viendo ahora es rococó, ya la última etapa, y es un cuadro, digamos, de la aristocracia, esta caprichosa, rococoide, picaresca. Es una escena pícara. El marido está columpiando a la esposa mientras ella le lanza un zapato a un amante que está escondido entre la vegetación. Pero es lo que dices, que tienen movimiento. Sí, tienen siempre movimiento, teatralidad, artificioso, porque buscan al espectador no captarle por la serenidad y la armonía, sino por la gestualidad. Los gestos de los personajes le atraen. Y mira, ahora estamos viendo un cuadro feminista. Esa que se retrata, la que está cortando la cabeza, es la propia pintora Artemisa Gentileschi, que se retrata como Judith cortando la cabeza de Holofernes, porque ella sufrió la violación de un colega y promovió un proceso intenso y doloroso contra él, y al final solo tuvo una liviana condena del agresor. Entonces, en venganza, se dedicó a ponerse como protagonista de cuadros de mujeres heroicas que hubieran hecho pues algún episodio significativo. Y esta es cuando Judith enamora primero a un general de Nabucodonosor, a Holofernes, y cuando está dormido, ebrio, pues le corta la cabeza. Esta es otra faceta, el dramatismo. Esta que vemos ahora es el martirio de San Bartolomé, del pintor Rivera. Entonces se ve cómo están, pues eso, esa faceta de la contrarreforma católica que se buscaba captar al espectador por medio de la tragedia. Y este cuadro es muy llamativo, el que vemos ahora, que es el del niño del pie varo. Es un niño hemipléjico en su mitad derecha del hemisferio cerebral y por eso no se puede, está cojo, tiene el pie varo y lleva un papel en la mano. ¿Por qué? Porque también padece afasia, o sea, no puede hablar, no tiene habla. Y entonces con el papel pide una limosna por el amor de Dios. O sea, qué tragedia, ¿no? Niño cojo, hemipléjico y encima no puede hablar y tiene que sonreír para pedir. Me recuerda, estuve en Madrid el verano pasado, no el anterior, un niño que lo vi casi que era similar a esta, la verdad, era tristísimo, ¿no? ¿Qué más le puede pasar a ese niño, ¿no? No, desde luego. Y este es un cuadro, el único cuadro de desnudo de la casta pintura velazqueña. Se discute sobre si esa mujer, la Venus del Espejo, la había conocido en su estancia en Italia y por eso demoró el regreso a España durante 2 años. Bueno, lo principal del cuadro, aparte de esas características, era representada como la diosa Venus, viéndose el rostro en un espejo, el cortinaje, y luego los tonos rojos, que tienen también carga de erotismo. Y este que vemos ahora es el abuelo del primer Felipe Borbón que vino a España, es Luis XIV, el rey Saúl. Fijarse cómo está pintado en perspectiva desde abajo hacia arriba. Mayor solemnidad para el monarca, con el manto de las flores de lis, y lleva el cetro
en una mano y el bastón en la otra, los símbolos del mando y dominio. Te tengo que interrumpir, Carlos, es que nos quedamos sin tiempo. No es que venga nadie más, es que nos tenemos que ir. Claro, la culpa es que hemos puesto muchas fotos. Bueno, la ronda nocturna, el primer cuadro que están los personajes en movimiento, la portada del libro. Y mira, ya antes de que me cortes quería saludar a los chicos del colegio que siempre me dicen que nos están mirando. O sea que gracias por vernos, muchachos. Bueno, de todos modos, yo sé que nos quedarían muchísimas obras por detallar, por comentar, pero para eso tenemos el libro. Pues Carlos, sí, tenemos para el eso libro. lo adquieren, van a aprender muchísimo, además de divulgación totalmente, entonces va a ser enriquecerse, Sí, va a ser comprender un poquito más. Es lo que tiene estos tipos de obra de divulgación, ¿no? Que siempre, además, mira, este tiene el prólogo del catedrático de Historia de la Arquitectura, de la Facultad de Arquitectura de Alcalá de Henares, que es leonés, Javier Rivera Blanco, y nos hizo el prólogo del libro, o sea que está avalado pues, por una autoridad. Bueno, Carlos, nos veremos en unos meses, que creo que se está gestando algo más, así Pues que lo sí, dejamos algo más. aquí y nos vemos entonces. Muy bien, pues muchas gracias, Muchas Patricia. gracias. A vosotros. Rápidamente quiero recordaros que